Repita conmigo. Dios es manifestado por nosotros. Manifestado quiere decir que se presenta, que se da a conocer, que se expresa, que la gente puede verlo. ¿Se recuerda de aquella frase maravillosa del Señor Jesucristo cuando le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Y qué dijo él? ¿Alguien se acuerda? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. ¿Qué es eso? Yo le dije que me mostrara al Padre, pero Jesús dijo, pues yo soy. Pero yo veo a Jesús, sí, pero Jesús expresaba al Padre. Y recuerde que lo que Jesús hizo, nosotros estamos para copiarlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo primero fue el unigénito Hijo de Dios, pero luego se convirtió en el déjeme recapturar la idea. Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios, pero al hacer el sacrificio por nosotros se convirtió en el primogénito. ¿Alguien sabe qué quiere decir primogénito? El primer hijo de más, ¿verdad? O sea, primero quiere decir que hay más. Entonces, cuando se convirtió en el primogénito, quiere decir que Dios tiene más como Él. Alguien dirá amén en esta noche. Alguien dirá, somos nosotros. Amén. Bueno, vamos a avanzar. 2 Corintios capítulo 2. Primero, versos 1 y 2, yo le puse en el encabezado, el deber de consolar, edificar y tener misericordia. Mire lo que dice estos dos versos. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo los contristo, ¿qué quiere decir contristar? Poner triste, entristecer. Si yo los contristo, dice, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Entonces, vamos a leer un par de versos más, pero note lo que dice. Acuérdense que en la primera carta Pablo les habló literalmente regañando a los corintios. Y los corintios eran hermanos nuestros, pero eran hermanos que al fin nuevos habían recibido la gracia como usted y como yo, pero tenían mucho problema con asuntos de la carne. Esa es la realidad. Pablo les dijo con todas las letras, ¿se acuerda? Si andan diciendo que yo soy de Pablo y que yo soy de Apolos y que yo de Pedro, dice, ¿no sois carnales? Así les dijo con todas las palabras. Y aparte de eso tenían este gran problema que les dijo Pablo. ¿Y qué es esto? Dijo que uno de ustedes, uno de la congregación, tiene a la esposa de su padre por mujer. Imagínate. Entonces Pablo dice, eso ni se ve en los que no son cristianos. Entonces él los regaña y les dice, quiten a ese perverso de entre la congregación, porque está muy mal que lo tengan ahí y ustedes como que se hagan locos de que no está pasando nada. Ese es el contexto en el cual ahora escribe en la segunda carta y dice, bueno, ya me determiné que cuando vaya ustedes otra vez, ya no voy a ir así regañándolos, ya no voy a ir con tristeza, porque él se pone a pensar, ¿y luego quién me va a consolar? Sino aquellos a quien yo ponga tristes, pero él dice, yo quiero que me alegren. No quiere decir esto, por favor, no quiere decir que Pablo iba a solapar cosas que estuvieran mal en la iglesia. No quiere decir eso. Él habla eso porque el hombre que reprendieron o el hombre que pusieron en disciplina se arrepiente, lo enseña más luego. Entonces, pero no quiero que
que nosotros pensemos, bueno, pues eso quiere decir que en la iglesia si alguien anda pecando, pues yo no debo decirle nada, no, para no contristarlo. No, no es eso lo que dice. Es lo que simplemente habla que nuestra vida como hijos de Dios debe de ser para edificar a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Edificar, para consolar y también para tener misericordia. Mira este par de versos. Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29. Yo les recomiendo que aunque nos pongan el verso, hay que buscar en nuestra Biblia para convertirnos en diestros buscadores de las Escrituras. Amén, me gustó ese amén, ¿ok? Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, fíjese para qué, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escuchamos todos eso, ¿verdad? Y dijo bien claro que nosotros debemos de estar vigilando nuestras palabras para que el apóstol sí de plano dice que ninguna, no dijo procuren que no sean muchas, que ninguna, él estaba buscando la perfección en Cristo. Ninguna palabra corrompida. Corrompida quiere decir una palabra mala, una palabra torpe, una palabra de escasez, una palabra que no edifica. Entonces dice, ninguna de esas palabras salgan de vuestra boca, y luego dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En Colosenses, unas páginas más adelante, 4, 5 y 6. Colosenses 4, 5 y 6. Lo tenemos. Dice, andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no conocen a Cristo. Hay gente que le dice nombres, los estos, los otros. La realidad son gente que no conoce a Cristo, porque nosotros tampoco conocíamos a Cristo. Amén. Esos son los de afuera, los que no han llegado al redil del Señor. Anden sabiamente para con los de afuera, dice redimiendo el tiempo, en otras palabras, en otra frase dice aprovechando el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Y entonces dice el verso 6, sea vuestra palabra, otra vez, miren, vigilen sus palabras, y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Note que ahí nos acaba de decir que nosotros tenemos que vigilar cómo debo responder a cada uno. Quiere decir que el mensaje que es para uno no es igual que para el otro, porque dice que tengo que vigilar cómo tengo que responder a cada uno. Entonces tengo que pesar las situaciones. Uno dice, no, yo voy a predicar el evangelio a toda costa. Sí, pero vigila a la persona que estás hablando, porque a lo mejor la persona que estás hablando no está lista, sencillamente no está lista para que le des el mensaje, y entonces tú tienes que vigilar que la palabra que hables, dice, sea siempre con gracia. ¿Cómo será una palabra con gracia? Ayúdame aquí. ¿Cómo identificamos a alguien que dice, esa persona habla con mucha gracia? ¿Qué dirá usted? A ver, Jesús. Que quieres oír más, perfecto, que agrada. ¿Qué dice Jesús? Con humildad, que no eres soberbia. Esa está muy bien, porque una palabra altanera o soberbia cae pesada luego. Pero una persona que tiene humildad, quieres oírle más, quieres oír qué tiene que decir. Y ahí dice, vuestra palabra siempre con gracia, y luego dice, eso me gusta a mí, sazonada con sal. ¿Qué entenderán ustedes por eso?
¿Cuántos han comido una comida que no tiene sal? A ver, ¿sí? ¿Está rica? No, porque no está sazonadita con la sal. ¿Qué será en una plática esa sal que le pones ahí? ¿Qué sería? Que le agregas puntos interesantes a la historia, que le agregas experiencias quizá que has vivido, que no nomás le cuentas Juan 3:16, pero le dices, y fíjate que yo no creía, hombre, ¿cómo yo no iba a creer? Y aparte le pones incundia, decimos en Coahuila, le echas, ¿verdad? Que le echas ganas, le echas corazón a lo que estás hablando, no te vuelves en una persona monótona que yo te quiero contar el evangelio, todo así en un tono, híjole, ya párale que me desesperas, ¿verdad? Va a salir Kiko, te duerme. Entonces, agrégale sal, vigila eso, porque eso no nomás lo pusieron ahí para adornar en la página. Y luego dice, para que sepan cómo deben responder. Muy bien, esa fue la primera parte, el deber de consolar, edificar y tener misericordia. Acuérdate que nosotros debemos de tener misericordia con los que todavía no creen. Ora por ellos, simplemente ora. Dios tiene su tiempo para cada uno y te aseguro que el más interesado en que se salven es Dios. Pero por supuesto nosotros tenemos que estar ahí. Tengo 4 puntos, así es que el segundo dice, el deber de perdonar a quien falló. En el verso 7, volvamos a 2 Corintios 2, dice, vamos a leer el 6 y 7, dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Ahí está, es para muchos teólogos, esa es una alusión a esa persona que había pecado, la cual Pablo reprendió, que tenía por mujer a la esposa de su papá, o sea, no era su mamá, pero era la esposa de su papá, se volviera a casar o como haya sido, pero dice, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos, y el 7 dice, así que, al contrario, vosotros más bien deben perdonarle y consolarle. Y fíjate, la frase que sigue enseña algo ahí entre líneas, porque dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué nos enseña eso? Que el tipo andaba triste, que el tipo, la persona esta a la que habían reprendido, sí mostró señales de que le dolió, o sea, no siguió de altanero, no siguió que me hacen y que yo me los echo al plato. No, la persona andaba cabizbaja, sabiendo que había hecho mal, que lo habían reprendido públicamente y hasta que lo habían expulsado de la congregación. Y entonces dice Pablo, le baste a tal persona, entonces esa reprensión, pero para que no caiga o no sea consumido de demasiada tristeza, dice, deben perdonarle y consolarle. ¿A quién debían perdonar? ¿A quién? Al que había fallado. Entonces aquí hay un principio para nosotros. ¿Debemos de perdonar a los que fallan? Claro que sí. Y a veces los que nos fallan son los seres que amamos, nuestra misma familia. A veces hermanos se fallan uno al otro, se enojan, se rompen páginas. Y me gustaba mucho, rompe el vestido de la Barbie. O nos fallan los papás, o nos fallan los hijos. Pero con todo, dice Pablo, debemos perdonarle y consolarle. En el verso 10 y 11 nos dice por qué. Dice, y al que ustedes perdonan, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Y el verso 11 es clave aquí, hermanos. Todos digan, debo de perdonar. Porque hay una gran razón, diga. Porque hay una gran razón. Mire la gran razón. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros.
Y luego la frase que sigue dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus ñaca, ñaca, ya sé por dónde me voy a meter. O sea, cuando ve que alguien no está perdonando a alguien, dice, ya sé, por ahí voy. Y como no está perdonando, entonces gana ventaja. Y al final el que sale perdiendo es el que no le han perdonado, pero también el que no está perdonando, y todos salimos perdiendo. ¿Por qué? Porque uno dice, pero yo no entiendo por qué le debo perdonar si se portó tan mal. Pero ahí la implicación es que nosotros también nos portamos muy mal con Jesucristo y Él nos perdonó a todos. Así es que por eso sí debemos perdonar, el deber de perdonar a quien falló. Número 3, son solo 4. Entonces el 3 está en los versos 14 y 16. Y para mí este es el que tiene más jugo y el que podemos obtener más principios para la vida. Y verso 14 y 16 le puse en el encabezado, si estás en Cristo, Dios tiene uso para ti. Alguien diga fuerte, Dios puede usarme. Pero dígalo más fuerte, Dios puede usarme y quiere usarme. Mira el verso 14 y 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos el olor, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y hace una pregunta. Donde vamos a gastar un poquito más de tiempo es ahí, en esos versos, porque yo creo que tiene mucho para nosotros. En primer lugar, mira el verso 14, dice, mas a Dios gracias, o gracias a Dios, y luego dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que si estamos en Cristo vamos como triunfadores en Cristo? Amén. Yo lo creo. Y el verso lo dice. Pero, siempre hay un pero. Cuando uno ve otras versiones de la Biblia, ¿no tendrás ese verso, hija, en la Nueva Versión Internacional? En inglés o en español, como lo tengas. NIV. El mismo verso. Ahí está. ¿Estaba en español? ¿Lo tenías en español? Ok. Fíjate, ese verso en la versión de nosotros, en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Pónmelo en inglés. Ahí está. Ahí está mejor. El verso en la versión de nosotros dice que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Yo no dudo eso y tampoco lo niego. Pero cuando tú lees el verso en una versión y luego lees 2 o 3 versiones más y te da otra idea, entonces obviamente no puedes aferrarte en la versión que a ti te gustaba, porque sencillamente las otras versiones están ampliando más la idea y nosotros tenemos que hacer el juicio de cuál es la mejor idea. Esta idea yo la vi en varias versiones, dice, pero gracias deben ser dadas a Dios, quien siempre nos guía en una procesión triunfal
en Cristo, esa parte, siempre nos guía en una procesión triunfal en Cristo. Lo que otras versiones más amplificadas dicen que nos lleva como Cristo el vencedor, y luego los que Él ha conquistado en este desfile donde van todos los conquistados por Cristo, que somos nosotros. Y entonces dice la versión más amplificada todavía, que en los tiempos romanos, cuando un conquistador ganaba una batalla, entonces iba al frente, atrás iban todos los que había él conquistado, y la gente iba aprendiendo como si fuera el incienso para nosotros, cosas de olor, que era olor agradable, como perfume, porque estaban honrando a ese rey. Bueno, póngase esa idea en la mente, porque en realidad, leyendo varias versiones, me convencí que eso es lo que quiere decir, que no tanto nos lleva siempre en triunfo, porque siempre no es que vamos en derrota, pero lo que en este verso quiere decir, que Cristo es el triunfador, alguien puede decir amén, y nosotros vamos siguiéndole, amén, que Cristo ha triunfado y nosotros vamos siguiéndole como si nos llevara cautivos en este desfile, porque en realidad somos cautivos de Él. ¿Cuántos somos cautivos de Jesucristo? No somos cautivos del pecado, no somos cautivos de Satanás, no somos cautivos de la maldad, somos cautivos de Jesucristo. Él me ha conquistado, amén. No cantamos yo me rindo a Él, ¿eh? Y cuando el asaltante dice levante las manos y rindes, y entonces levantas las manos y te rindes porque estás conquistado. Y Jesucristo nos ha conquistado con su gracia, con su amor, ¿eh? Somos esclavos de Él, pero no para mal, no malinterprete aquí. El hecho de que nos ha conquistado y somos de Él no es para nada malo, sino para llevarnos siempre en el triunfo que Él ha conseguido. Y en esa versión que yo leía dice que vamos ahí triunfantes con Cristo para desparramar, ahí está, spreads everywhere, la fragancia del conocimiento de Él. Esa palabra spread, me acordé de Obama que quería spread wealthy, ¿verdad? Desparramar la riqueza, quería decir Obama. Fue una frase muy, muy célebre. Pero acá, spread quiere decir desparramar así por todos lados. ¿Qué cosa? La fragancia o el perfume de su conocimiento. La clave aquí es que la gente lo conozca a Él. Amén. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Esta es la vida eterna. ¿Alguien se acuerda qué es? Que te conozcan, y complételo, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, esa es la vida eterna, y entonces el olor que nosotros desparramamos, o debemos estar ocupados en desparramar por todo lugar, es el olor de su conocimiento, que la gente lo conozca de alguna manera, empezando obviamente por nuestros hijos, por nuestra familia, que puedan conocer al Dios verdadero, que lo huelan en nosotros, que no huelan a Belcebú, que huelan a Dios, que huelan a Cristo, que no huelan un padre hipócrita o una madre mentirosa, no, que huelan a alguien verdadero como Dios, amén. Pero partiendo de nuestra familia, vamos por todos los demás personas, en la lavandería, en la tienda, te encuentras a alguien, una amiga en el trabajo, y te dice, no, ¿sabes qué? Es que me ha ido muy mal, y tú le das la fragancia del conocimiento de Dios. Yo sé que Dios puede ayudarte. Fíjate esa palabra. Yo sé que Dios puede ayudarte. Es mucho para alguien que está sufriendo. Porque la persona
Hace cuenta que es como cuando te operan sin anestesia. Están sufriendo en el mundo, pero no conocen del consuelo de Dios hasta que alguien no viene y frota la fragancia del perfume del conocimiento de Dios. Eso es lo que somos tú y yo. En esa versión amplificada dice que somos como un dulce perfume. Un dulce perfume. ¿Será agradable un perfume dulce? Sí. Entonces, fíjate, y acuérdate que el dulce perfume que estamos hablando es la palabra que estamos hablando de la gente para que conozcan al Señor Jesucristo. ¿Me están siguiendo acá? Ese es el proceso. El perfume dulce o agradable, sweet, dice en inglés, ese perfume en realidad agarra la onda, no es perfume. Lo que dice que es el poder decirle a la gente acerca de que conozcan a Dios. Pero se lo dices de una manera que para cuando se lo dijiste, dices, oye, no sentí ni a qué horas me diste la puñalada, pero ni me dolió. O sea, ni me dolió lo que me dijiste, aunque era algo duro, algo difícil, pero se lo diste de una manera que llevó esa fragancia. ¿Sí? ¿Me puedo explicar en eso? Entonces quiere decirnos, hermanos, que un dar a conocer a Dios en una manera dulce o suave, como es este perfume, no es un mensaje de condenación el que debemos estar llevando, sino un mensaje de perdón, un mensaje de gracia, un mensaje que le dices a la gente, Dios te ama, Cristo murió por ti. Y la persona dice, no, pero yo soy muy pecador. Y tú no le dices, pues sí es cierto, por eso te pasa lo que te pasa. No, tú le dices, claro, pero todos somos. Todos estábamos en este mismo barco, pero aún así, y si te acuerdas de un verso, métele aunque sea mocho. Y entonces dile, pero acuérdate que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. O sea, háblale lo que dice la palabra de Dios, buscando consolarle. O sea, porque Pablo dice, yo me hago con los judíos, me hago como si fuera judío, con los gentiles, o sea, para ganar a algunos. Entonces, no debemos de ponernos como que, no, pues tú allá pecador y yo acá bien limpio. No. Sé compatible con él o con ella y dale yo te digo esto, el mensaje más dulce que nosotros podemos dar, fíjate lo que te voy a decir, es el mensaje de la gracia del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de la gracia? Que no mereciendo nada, Él nos ama, Él nos ha salvado y Él nos ha hecho sus hijos. Habrá alguien que se alegra en esta noche, hermano. Imagínate, ese es el mensaje más dulce que podemos darle a alguien. Y la persona va a decir, pero no estoy listo. ¿Y listo para qué? Si ya lo hizo todo Dios. Todo lo que tienes que hacer es decirle sí. Ese es el mensaje que nos ha encargado, hermano. Glorioso. Dice que para Dios somos un agradable aroma de Cristo. Fíjese eso, hermano. Ni se había dado cuenta que usted olía, excepto cuando hace ejercicio, ¿verdad? Pero no habla de ese olor. Dice que nosotros somos un agradable aroma de Cristo. Me gusta el verso 14, por eso le puse el título, Dios es manifestado por nosotros. Mire el verso 14, mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en ese desfile triunfante en Cristo Jesús, junto con Él, fíjese esto, y por medio de nosotros, alguien diga fuerte, por nosotros, ahí está, manifiesta en todo lugar, por medio de nosotros manifiesta, por medio de nosotros manifiesta, no es por medio de alguien más, no dice, y por todos los pastores, no dice, y por los grandes evangelistas, no, tampoco.
por los grandes profetas, no, dice por medio de nosotros. Alguien tiene que decir por medio de nosotros. Por medio de nosotros dice que manifiesta, yo espero que le llegue esto como una revelación, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero es por medio de nosotros. Y si nosotros no despedimos nada, se cuenta que Dios no pudo estar presente allí porque nosotros no despedimos ese dulce olor de la gracia de Dios que expresa y que dice que Dios nos ama tanto que no mereciendo nada, nos dio su amor. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Tiene que leerlo conmigo, dígalo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Agarró eso? Para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Cómo vas a ayudar a tus hijos y a tus hijas que les digas, tú vas a ir a esa escuela? Y especialmente cuando a veces te dicen, mira mami, que me dicen esto. Tú eres un grato olor de Cristo. Tú no temas. Cristo vive en nosotros. Cristo vive dentro de ti. Él está contigo. Él es tu hermano mayor. Y la gente va a ver que el Cristo que vive en ti va a manifestarse. Porque dice aquí, dice que somos grato olor de Cristo. ¿Qué es lo que somos, hermanos? Grato olor de Cristo. Pero dice, en los que se salvan. O sea que hay un mita. Para la gente que se salva, te ve a ti que eres de Cristo, que traes este olor de la gracia de Dios, que manifiestas que no mereciendo nada nos ha perdonado, nos ayuda siempre, está con nosotros, vive en nosotros. A los que se salvan, te invitan hasta un café y te dicen, vente, háblame más de eso. Cuéntame más de ese Dios que tú conoces, porque dice que para ellos, para los que se salvan, somos ese olor grato. Pero dice, sin embargo, en los que se pierden, olemos a huevo podrido. Sí, a muerte. O sea, dice, no hombre, Canaquel, no, también Mortis, es pura church, pura iglesia. Ahí está, han de oler mal. Puro metido ahí en la iglesia. Se fija que la gente dice esas expresiones. Ya estaban aquí desde ese tiempo, desde antes que le dijeron, dice, en los que se pierden somos olor de muerte para muerte. ¿Y qué le vas a hacer? Ni modo que te perfumes más, y está hablando de otro olor. Está hablando del olor de vida eterna o muerte al que no lo puede comprender. Por eso al que sí lo entiende poquito, no lo desprecies, no te está haciendo caso en todo que venga a la iglesia o enseguida, pero de perdido te oye, sigue porque está oliendo el olor de vida. Y alguien que te dice, no, mira, como yo le decía francamente a mi amigo, a Miguel, quien me hablaba de Cristo, y yo le dije, no, mira, no me interesa lo que tú me estás hablando. Bueno, pues ¿qué hizo Miguel? Me respetó, pero yo me imagino que él fue a Dios y oró, y dijo, Señor, no quiere este tremendo, está bárbaro, no se quiere convertir. Y yo no sé cómo Dios le iluminó que me regalara una Biblia. Y esa fue la clave para mi conversión. Entonces, ahí le digo a Pedro, para que entienda Juan, si tienes un amigo que no te está oyendo, una amiga que no te está oyendo, y dices, ya le dije, ya oré por ella, ya le mandé este verso, ya le mandé el otro, y me sigues, me tira a león, en otras palabras, no me hace caso. Entonces, ora a Dios que te dé alguna estrategia, amén, que te dé alguna señal, cómo le puedes ayudar, pero sí tenemos que respetar, porque cada quien
mandamos en nuestra vida. Entonces, termina ese verso 16 diciendo, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? En otras palabras, ¿quién califica para esto? Dice en NIV, parece. ¿Quién puede calificar para tremendo trabajo? Fíjate que traemos en nosotros el olor de vida para los que se salvan y el olor de muerte en los que se pierden. Por supuesto, Dios no quiere que nadie se pierda, pero mientras sigan sin entender, van a seguir así. Y dice acá, ¿y quién califica? Y yo contestaría a esa pregunta con la Biblia. Yo contestaría, califican solo aquellos que permiten que Cristo viva en ellos. Si Cristo vive en nosotros, amado hermano, tarde o temprano la gente va a venir a ti. ¿Por qué? Porque aunque ahora no quieran, aunque ahora no te escuchan, pero se quedó sembrado algo. Y un día les llega un problema, les llega una necesidad y se acuerdan, dicen, voy a ir con mi amigo o mi amiga, porque él habla de Dios. Él me da el mensaje de Jesucristo. Mira, Juan capítulo 6, por favor, ya vamos a terminar. Juan 6, 57. Juan 6, 57. Palabras de Jesús dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Diga conmigo, Jesús vivía por el Padre. Ahora, note que dice más. Asimismo, quiere decir de la misma forma, o de la misma manera. El que me come, ¿qué quiere decir el que me come? Ya lo he explicado antes esto. El que lo recibe, el que lo toma dentro de sí, el que le dice, cuando él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y entonces dice, el que me come, el que me recibe, el que me pone dentro de sí, fíjese la última frase. Él también vivirá por mí. No pierda el poder de este verso. Para poder verlo, vea la primera parte. Dice Jesús, yo vivo por el Padre. ¿Por qué vivía Jesús? Porque el Padre estaba dentro de él, y él vivía porque el Padre estaba dentro de él, y la gente podía verse, nunca ha oído a un hombre hablar como él. Es que es increíble. Pero ahora dice, pero el que me come, o sea, tú pusiste a Cristo dentro de ti, dentro de tu vida, tú también vas a vivir por él. Pero no quiero que lo tomes en el otro sentido. No es que yo vivo para él, también vivo para él, pero no es lo que dice acá. Que en otras palabras dice que tú y yo vivimos porque él está en nosotros. Ahí sí. Porque él está en nosotros es la razón que podemos vivir. Y vivir, de verdad vivir. Porque aquí se cumple Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Y luego dice, y vida en abundancia, porque cualquiera tiene vida. Vida loca, vida marciana, pero vida de a de veras solamente en Cristo. Amén. Terminamos en el último punto, que es el verso 17. Y es el cuarto punto, en 2 Corintios otra vez. Y solamente ya para terminar, dice, pues no somos como muchos. Fíjese que me llamó la atención, alguien diga muchos. Me llamó la atención que dice muchos. No dice no somos como algunos,
sino dice, no somos como muchos que medran. ¿Quién tiene otra palabra para medran? Ahí en alguna de sus Biblias o versiones electrónicas. No somos como muchos que medran. Medran. ¿No encontraron otra? Sí, que lucran. Lucran, esa es la palabra. Gracias. Lucran o se aprovechan. Lucrar es hacerte rico a costa de otros, pero también es aprovechar. Y entonces dice, no somos como muchos que se aprovechan. Fíjate cómo se aprovechan. En la versión amplificada dice que le cambian, le quitan, la adulteran. O sea, dicen, para yo ganar aquí más público, le voy a cambiar poquito aquí para que, mira, se van a poner bien prendido esta gente y va a dar más ofrenda o van a venir más. Terrible. Pero terrible porque dice, no somos como muchos. O sea que sí hay. Fíjate, desde aquel tiempo, esos muchos le cambian, le quitan, le adulteran por ganancia. Ajá. Nosotros, dice, no somos como muchos. Contrario a eso, termina el verso, dice, contrario a eso, nosotros hablamos delante de Dios, dice en la versión amplificada, hablamos delante de Dios con sinceridad, como enviados de Dios. Ándale, ahí está. Hablamos, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo que dice en cortas palabras es, nosotros hablamos delante de Dios, o sea, sabemos que siempre Él está presente con nosotros, no hablamos nomás cosas, sabemos que Él, o sea, si vas a hablar de tu amigo, cuando tu amigo está presente, pues tienes que hablar bien, porque ahí está tu amigo. Y entonces sabemos que Dios está con nosotros y siempre hablamos la palabra de Dios, nunca para cambiarle, nunca para buscar algún provecho, nunca para buscar alguna ventaja, sino con sinceridad y delante de Dios como enviados de Dios. Entonces, ahí terminamos. Enseguida estudiaremos algo que es muy importante, el capítulo 3, y nos va a llevar a ministros del nuevo pacto. Eso está tremendo, Espero que nadie se quede la próxima semana. Pero terminamos aquí, entonces, con el pensamiento central del título, Dios es manifestado por nosotros. ¿Por qué Dios es manifestado por nosotros? Acuérdese, porque nosotros despedimos el olor del conocimiento de Dios para vida en los que se salvan y para muerte en los que se pierden. Voy a despedir. Bendigo a cada persona que donde quiera que esté has visto este mensaje, y también oro para que tú recibas esta revelación en tu vida y vayas por todo lugar desparramando este suave y dulce mensaje de la gracia de Dios. Dios te bendiga.